olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia. Hoy tenemos algo muy especial para contarles, así como un sabor agridulce. Claro que sí, un poco de nostalgia y mucha alegría. Alegría porque siempre que hacemos la Liga de la Ciencia para nosotros es un privilegio enorme, pero un poco de nostalgia porque este es el último programa de la cuarta temporada. 4 años ya, 4 años es bastante, ¿no, Eugen? ¿Y qué año, Andy? No fue un año cualquiera, fue un año muy difícil y especial para todos y para todas. Y bueno, desde la Liga de la Ciencia, la verdad que estamos muy contentos de poder haber hecho este programa acá en la televisión pública con los trabajadores y trabajadoras del canal, porque realmente creemos que la ciencia, más que nunca, cumple un rol indiscutido. No solo hay que apoyar la ciencia, sino que quedó, creo que sin lugar a dudas, de que hay que apoyarse en la ciencia para salir de estos momentos difíciles. Y bueno, la idea es que llevar ciencia a todo el país para que todos podamos ser parte de esto. Claro que sí, y vamos a arrancar este programa con una clase magistral, como siempre, pero antes vamos a ver un pequeño clip que preparó la producción con un montón de pequeños pedacitos de las clases magistrales que tuvimos durante el año. Vayamos a verla. Es un verdadero placer volver a estar con la Liga de la Ciencia, un programa que tanto ayuda a difundir noticias verdaderas en medio de tantas fake news que hay, inclusive en el terreno de la ciencia. Yo creo que en el mundo la ciencia hoy en día es quien da respuestas. Siempre hay que intentar, y que si no sale hay que intentarlo más tarde, y que si hay algún problema hay que intentar solucionarlo. Que la ciencia que hacemos en los laboratorios llegue a productos y que la gente le sirva para mejorar su calidad de vida y también para generar empleo de calidad. Es un proceso bastante arduo, ¿no? Pero bueno, estamos en vías de hacerlo. Nosotros tenemos que saber si esos anticuerpos son o no protectivos. Muy buena pregunta, es la pregunta del millón. Lo que hacen los caballos es producir una cantidad enorme de anticuerpos, y lo que hicimos nosotros con eso después es producir un medicamento. Nos animamos a armar este proyecto donde propusimos hacer distintos materiales que permitan inactivar el COVID-19. Nuestro objetivo es tratar de llevar información, capacitación sobre la prevención de enfermedades a través de las vacunas. Todo fue muy claro en el sentido de contribuir y que llegue a la sociedad. Yo estoy muy sorprendido de la cantidad de información científica que aparece cada día, ¿no? La responsabilidad del desarrollo de un logro científico la tienen tanto los profesionales como los técnicos, como los administrativos, que permiten y garantizan que se puedan tener los insumos que se necesitan para llevar adelante las investigaciones. La tarea que ustedes hacen es maravillosa, de difundir lo que hacemos y que la gente lo pueda entender. ¡Wow! ¡Qué lujo! ¡Qué invitados e invitadas tuvimos! Pero vamos a cerrar a lo grande, ¿no, Andy? Claro que sí, con un invitado de lujo, un gran referente de la ciencia argentina. Estoy hablando ni más ni menos que de Alberto Kornblith. Vamos a charlar sobre las diferentes formas de combatir esta pandemia. Lo recibimos con un fuertísimo aplauso. Cuando uno cursa biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, algo que tiene muy claro es que va a tener de profesor a uno de los mejores profesores, que es Alberto Kornblith. Sus clases son memorables por la claridad de las explicaciones, por el entusiasmo y porque te vuelan literalmente la cabeza con todo el aprendizaje. Así que hoy tenemos el placer de estar charlando con el doctor Alberto Kornblith. Alberto, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Hola. Hola, ¿cómo andás? Bueno, muy bien, ¿estás en tu casa? En mi casa, sí, hace 7 meses, más o menos. Bueno, pero Alberto, salgo a caminar por la plaza, por las calles. Solamente trato de no entrar a lugares cerrados. Perfecto, perfecto. Bueno, Alberto, vamos a hablar un poco sobre el tema de cómo controlar la pandemia, ¿no? Un tema que venís discutiendo desde que comenzó prácticamente la pandemia.
Existe, por supuesto, el tema de las cuarentenas, que es una solución muy útil y muy efectiva. A su vez es una solución que viene del medioevo. Entonces, un poco la charla me parece que podemos irla enfocando por el tema de qué otras cosas pueden hacer los gobiernos del mundo para intentar frenar esta pandemia. Podemos arrancar por ahí, ¿te parece? Dale. Mirá, no solamente yo estoy en un grupo de otros científicos, que hay matemáticos, físicos, biólogos, sociólogos. Pensamos que hay que aprovechar este momento del verano para, como están bajando los casos, para tratar de seguir evitando contagios y tomar medidas que eviten contagios. Porque el problema es que nuestro país tiene muchas muertes y las muertes van a seguir ocurriendo en la medida en que haya contagios. Entonces, la manera de evitar contagios es identificando a las personas que tienen síntomas, más allá de que den positivos o no, y sobre todo rastrear sus contactos estrechos para tratar de convencerlos de que se aíslen. Y esos contactos estrechos muchas veces transmiten la enfermedad sin tener síntomas, son asintomáticos, y esto se sabe ya por muchos trabajos en todo el mundo, que los asintomáticos transmiten igual que los sintomáticos. Por lo tanto, tendría que haber estrategias en todas las provincias, incluso en el AMBA, que tiene los casos bastante bajos, de rastrear a los contactos estrechos asintomáticos y tratar de convencerlos de que se queden en su casa hasta que pase un cierto número de días. Esa es una estrategia, pero hay otra. Quizás esta que justo charlábamos con Andrés, vos nos podés contar algo de la estrategia de hacer cuarentenas intermitentes. ¿Puede ser? ¿Eso se habló en algún momento? Sí, hay un investigador, Rodrigo Castro, que tiene un desarrollo muy original con el cual muestra que en los distritos donde hay mucha circulación del virus, si se hacen cierres intermitentes por un fijo número de días que va seguido de días en que se abre, cuando digo cerrar y abrir no quiere decir una cuarentena estricta, puede ser una limitación a la circulación, un evitar que la gente se reúna en lugares cerrados, etcétera, etcétera, pero no dejando la decisión en la responsabilidad del individuo, sino marcando desde el Estado pautas concretas de cierres intermitentes. Si esto es así, si se pudiera hacer sumado al rastreo de contactos estrechos asintomáticos y aislamiento, lograríamos hacer algo muy importante que es, en lugar de aplanar la curva, aplastarla. Y al aplastarla, estaríamos mucho mejor preparados para cuando venga el próximo invierno y pueda haber una segunda ola como la que está azotando en estos días a Europa, que es donde llegó el invierno. O sea que serían cierres intermitentes, no me gusta llamarlos cuarentenas, no dejar toda la responsabilidad en las personas, sino pautas desde los gobiernos y rastreo muy masivo de contactos estrechos hasta que no que llegue la vacuna, que la vacuna tenga sus efectos poblacionales, porque eso también va a tardar meses. Yo me imagino, por ejemplo, y otro día lo dije, nosotros nos vacunamos, pero yo probablemente por un año siga usando barbijo, aunque esté vacunado, porque hasta que no haya una estadística que muestre que la enfermedad se llegó realmente a una inmunidad de rebaño por acción de la vacuna, vamos a tener que cuidarnos igual. Tal cual. Ahora, esto que vos marcabas de detectar a los contagiados y a los contactos estrechos y aislarlos, ¿no es lo que se viene haciendo ya? No se está haciendo con una dinámica efectiva. Diría que sí se está haciendo en la provincia de Buenos Aires y el investigador en ciencias de la computación, Guillermo Durán, capitanea grupos de estudiantes universitarios que están trabajando activamente en detectar contactos estrechos, pero me parece que eso es una cosa muy particular que no se está haciendo. Se está haciendo, digamos, si vos querés, no organizadamente. Algunas provincias sí, otras no. La idea es seguir trabajando en evitar contagios. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que la Argentina lamentablemente ha tenido un número de muertos excesivos, y ese número de muertos excesivos a mí personalmente no me es, trivial. La gente se acostumbra, la gente niega, pero es una situación que nos ha puesto en un puesto de los peores del mundo en ese sentido. Entonces, es una pena que habiendo tenido una cuarentena tan efectiva en marzo-abril, no sigamos trabajando, sobre todo en el verano, en aplastar la curva y tratar de evitar más contagios, incluso a partir del momento que llegue la vacuna, porque ustedes saben que la vacuna primeramente se va a dar
a los trabajadores de la salud y también se va a dar a los sectores que están en más riesgo, como el caso mío, mayores de 65 años, o personas con comorbilidades, con algún tipo de enfermedad, diabetes, obesidad. Pero quizás la primera etapa no es vacunar a toda la población, sino a estos sectores de riesgo. Entonces, yo insisto en que los gobiernos provinciales y nacionales, tienen que seguir buscando la mejor manera de evitar contagios. Y en ese sentido, se habló mucho y se comparó mucho con otros países y con otras medidas. ¿Hay realmente algún caso exitoso, algún ejemplo que digas, bueno, sí, este gobierno actuó bien, este país tomó las medidas ajustadas? No. Obviamente cada país tiene su propia idiosincrasia. Hay países exitosos en Oriente y en Occidente. China, por ejemplo, que tiene 1.800 millones de habitantes, tiene nada más que 4.500 muertos. Nosotros tenemos 44 millones de habitantes y tenemos 30 y pico de mil muertos, no sé, 37.000 serán. Vietnam, lo mismo, pero no solamente en Oriente, Nueva Zelanda en Oceanía, pero si vas a Cuba o incluso Venezuela, son países que tienen muy pocos muertos y han utilizado políticas de control. Obviamente los gobiernos no quieren dañar la economía, pero hay veces pasa que si aumentan los contagios, si aumentan los muertos, también se daña la economía. O sea que sí, hay países. En Latinoamérica, Brasil, Colombia, son países y México, son países que han tenido muchos muertos, igual que la Argentina. Pero tenemos nuestro vecino Uruguay. Es un país chico, pero quizás el éxito de Uruguay sea en que cerró sus fronteras. Y la Argentina no las cerró eficientemente. Ni al principio de la pandemia y tampoco hacia el final del año. Claro. Y la proximidad de las vacunas y las noticias que empiezan a salir, ¿no es también un peligro comunicacionalmente? Porque en todo esto, ¿no es fundamental la buena comunicación? Y en relación a eso, ¿qué pensás? No, la comunicación es importante. Para mí lo importante es, si hay algo que critico, es que no se le transmite a la población la gravedad de la situación. Se le transmite como si, porque los números bajan, estamos bien y esto se va a pagar solo. Esto no se va a pagar solo cuando venga el invierno, y insisto, las vacunas son una herramienta muy fuerte, muy importante, pero no son blanco-negro de un día para el otro. Claro. Son fenómenos de generar inmunidad poblacionalmente, y eso tarda un tiempo. No es que el día que se vacunan, no sé, 10.000 personas, la enfermedad se acabó. No se acabó. No. Piensen en el caso de la viruela. La viruela es una enfermedad causada por virus que se erradicó de la Tierra, del planeta Tierra. El virus de la viruela ya no está más en circulación entre los humanos ni en el aire, está solamente guardado en unos tubitos de ensayo en un congelador de un laboratorio que lo tiene, no sé si ya lo destruyeron. Claro. La erradicación de la viruela como enfermedad duró años de vacunación. Claro. Este virus puede seguir infectando porque las vacunas no van a ser 100% eficientes y va a haber que cuidarse y no contagiarse. Claro. Va a haber cambios de hábitos. Sí, o sea, el otro día yo dije, yo no sé si los argentinos nos vamos a seguir saludando a los besos y a los abrazos como era costumbre nuestra. No, yo mate voy a tratar de no compartir tanto. Conozco gente que ya había dejado. Sí. Es una fuente de contagio. Si compartís mate con cualquier persona es como mucho. te estás poniendo muy, muy en riesgo. ¿Y qué crees del rol de la ciencia? Porque, bueno, con Andrés somos bastante optimistas, creemos que esta pandemia pone de manifiesto que no solo hay que apoyar la investigación científica, sino apoyarse en la investigación científica para tomar decisiones mejores y políticas públicas. ¿Vos creés realmente que va a haber un cambio en cuanto a eso? Bueno, el cambio ya se produjo en estos meses con muchos grupos de investigación que no trabajaban en COVID ni en coronavirus en general, que nos pusimos a aportar distintos aspectos, ya sea del diagnóstico, del tratamiento de esta enfermedad. Y esos grupos son grupos que en su mayoría son de una gran excelencia académica y que rápidamente pudieron reconvertir con el conocimiento que tienen sus saberes para aplicarlos en el tema del coronavirus. Entonces, eso habla muy bien de nuestra comunidad científica y nuestro sistema científico. Lamentablemente también la pandemia trae restricciones presupuestarias y todavía
los científicos no logramos recuperar los niveles de salario que teníamos antes de 2015 y los salarios están muy aplastados. Si bien el gobierno ha hecho esfuerzos y ha incorporado más miembros a la carrera del CONICET, tenemos esperanza de que cuando la crisis económica heredada pueda salir a flote, se rejerarquicen aún más los salarios de becarios y científicos porque están bajos. Pero el compromiso de nuestros jóvenes, como yo lo pude percibir en estos meses, es increíble. Los jóvenes investigadores han puesto todo su trabajo día y noche en los distintos institutos de investigación, aportando al diagnóstico, a la elaboración de nuevos métodos y a la terapia. Y bueno, hay muchas cosas que salieron muy bien y que son avances. Te quería preguntar en lo personal, un poco ya para ir cerrando también, pero me imagino, Euge me contaba y escuché mucho hablar, yo no estudié biología y no te tuve profe, pero tus clases son míticas, digamos, todo el mundo, Euge me habló mucho, todo el mundo que estudió en la facultad se acuerda mucho, y me imagino que muchos de estos avances que nosotros tratamos de visibilizar también acá en la Liga de la Ciencia, de los biólogos y científicos y científicas argentinas, tiene que ver mucho con lo que vos hiciste, y muchos fueron alumnos tuyos, una enorme cantidad de científicos y científicas que hoy están contribuyendo al combate a la pandemia. En lo personal, como es más allá de que el día a día, me imagino que debe ser esto de, bueno, tenés que adaptarte a la pandemia, discutir con uno, con otro, la política pública que hay que llevar adelante, pero te tomás unos tiempos como para respirar profundo, relajar y sentirte bien con tu trayectoria de vida en un sentido. ¿Vos querés decirme si puedo decir lo que dijo Pablo Neruda en sus memorias, que dijo, confieso que he vivido? Y claro, y un poco así. Sí, confieso que he vivido y quiero vivir más. No, es muy reconfortante recibir los agradecimientos de jóvenes que ya no son tan jóvenes, muchos de ellos ya son cincuentones y que tienen posiciones en todas partes del mundo, reconociendo cuán importante fue su pasaje por nuestra materia, por introducción a la biología molecular y celular en la Facultad de Ciencias Exactas, cómo aprendieron a pensar, a maravillarse. Lo primero que les digo es que no tienen que creer lo que está escrito en los libros, que tienen que tratar de razonar y pensar qué fue la evidencia que llevó a esa conclusión. Bueno, Alberto, la verdad que sí, yo fui tu alumna y no me olvido más de esas clases y marcaron, por supuesto, mi carrera. Así que gracias por venir a la Liga de la Ciencia, al último programa de la 4ª temporada. Nos dimos el lujo de poder charlar con vos. Nos quedaríamos charlando horas, ya lo sabes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Éxitos en el programa. Me sentí muy cómodo y gracias por la entrevista. Por favor, saludos, Alberto. Bueno, volveremos a charlar en breve, ojalá que sí. Y nosotros nos vamos a un corte, pero quédense ahí porque ya volvemos con la Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Ya volvemos. Es mega, la Liga. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la Liga de la Ciencia. Es alfa, es beta, la Liga de la Ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Como les decíamos, este es un programa muy pero muy especial. Es el último programa de la 4ª temporada de la Liga de la Ciencia y por eso estamos de festejo y trajimos no 1, no 2, sino 3 columnistas para conversar con ellos. Y qué año, ¿no? Qué año. Y justamente estamos con Cindy, Sergio y Consu. Le damos un gran aplauso porque nos van a estar contando cómo fue que en sus disciplinas se dieron trastocadas por este año tan particular que nos ha tocado vivir. Tecnología, historia y meteorología. 3 disciplinas bien diversas. Toma para vos. Comencemos con ¿puede ser? ¿Qué reflexión te merece este año tan particular? Donde la tecnología me imagino que ha cumplido un rol. La tecnología tuvo un protagonismo muy importante, un rol súper central, donde de repente nos vimos encerrados en nuestras casas y todas nuestras actividades, incluso actividades que antes no veníamos desarrollando a través de tecnología, pasaron por una computadora y un celular. Los procesos de digitalización de los organismos públicos y privados se aceleraron, pero exponencialmente. De repente vimos que todos esos procesos necesitaban ponerse en marcha e implementarse para poder desarrollar actividades que no podíamos desarrollar por fuera de nuestra casa, que necesitábamos desarrollar por fuera, dentro de nuestra casa, que incluía desde hacer gimnasia, hablar con la gente que queremos,
ni hablar la educación, o sea, la escuela pasó también por herramientas digitales, trámites, bueno, un sinfín de cosas. ¿Y algunas cosas van a quedar, crees? Yo creo que sí, que hay muchas cosas que van a quedar, que bueno, que esto un poco llegó para quedarse, que estos procesos que se aceleraron ayudaron a cerrar un poco esa brecha que venía dando, que algunos procesos se venían dando de manera lenta, que ya eran necesarios, pero se tuvieron que implementar de manera muy rápida para poder sostener un montón de actividades. Y en este sentido también vimos que no solamente desarrollar tecnología, programar era lo importante, sino un montón de otras actividades. Una de ellas fue educar a los usuarios y a las usuarias. No sé si se acuerdan, pero muy al principio de la pandemia, cuando las personas de tercera edad tuvieron que salir a cobrar su jubilación, porque los bancos no estaban abiertos, se encontraron con que no sabían usar un cajero automático y no sabían usar una tarjeta de débito o no sabían usar herramientas de pago digitales. Y entonces ahí vimos que la tecnología no termina cuando terminamos de desarrollar la última funcionalidad y entregamos esa app a los usuarios finales, sino que involucra un montón de actividades que también incluyen actividades como estas, como la de capacitación y difusión a un montón de usuarios que no están acostumbrados a interactuar en su día a día con la tecnología. Bueno, interesantísimo, da para echar mil cosas, pero tenemos también otras dos personas, sigamos conversando y volveremos probablemente a la tecnología. Pero Sergio, la historia, 2020 va a ser un año sobre el que se va a seguir hablando dentro de los siglos por venir. Sí, ahora la AC va a ser antes del coronavirus, después del coronavirus. Claro. Sí, obviamente. Lo que pasa es que tenemos como una especie de laboratorio in situ. Todo el mundo se ha convertido en un laboratorio para pensar cosas como lo que está diciendo Consu, por ejemplo. Muchas veces que ha habido avances tecnológicos en la historia de la humanidad, la sociedad no estaba preparada para usarlos. Por ejemplo, te doy un ejemplo histórico, la máquina de vapor. La gran fomentadora de la revolución industrial. Hacía muchísimo que existía la máquina de vapor. No fue que la revolución industrial fue porque se inventó la máquina de vapor. Eso ya existía. Lo que hubo fue un momento histórico determinado en que eso fue posible utilizar en la producción. Es como que calzaron las cuestiones para que eso se desarrolle. ¿Hace cuánto que existe el Zoom? Hace mucho que existe. Sí. Ahora lo tuvimos que usar todos. Pero antes era imposible que alguien lo use porque parecía algo para pocos, ¿no? Para los que manejaban tecnología, etc. Ese es uno de los cambios que va a haber, pero en lo que es la disciplina histórica, es impresionante cómo ha cambiado el foco de las cuestiones que empiezan a interesar. Por ejemplo, historia de la salud, en toda la forma que ustedes se puedan imaginar, es lo que se está desarrollando ahora, algo que por ahí a poco se les ocurría, historia de la salud. ¿No? Más allá de que algún médico, ahora a todo el mundo le interesó. Historia de cuestiones de la vida privada también hace mucho que le interesan a los historiadores, pero ahora esto se multiplicó, porque estamos viviendo ejemplos de, por ejemplo, la necesidad de la actuación del Estado en medio de situaciones en las que si actuáramos en forma individual, esto sería un caos, un fracaso total. Y si uno compara con otras pandemias que han existido, nunca hubo una coordinación tan grande y al mismo tiempo que prácticamente todo el planeta esté hablando de lo mismo. ¿Cuántas veces pasaba que todo el planeta hablaba de lo mismo? ¿En un mundial? ¿En algo así que se caían las Torres Gemelas? En cuestiones muy puntuales y de corta duración. Ahora hace 8 o 9 meses que estamos hablando todos de lo mismo, todos esperando la misma vacuna, todos viendo cuántos casos hay acá y acá, cuál método dio resultado y cuál no. Si uno recuerda lo que pasaba al principio de la cuarentena, que uno iba a hacer las compras al supermercado como si fuera a Marte, ¿no? Y había 2 casos, creo, y uno iba así con un cuidado, todos eran una amenaza, etcétera, y cómo se ha transformado, ¿qué es lo que se transformó? Nuestra subjetividad, porque no se transformó otra cosa. En todo caso es más peligroso ahora que antes, y sin embargo, al principio nos movíamos como si fuéramos astronautas. Igual nos tenemos que seguir cuidando, ¿eh? Todavía no se acabó. Hay que seguir pero esos son algunos de los cambios que uno va viendo, pero en la disciplina histórica concretamente, todo lo que estamos viendo, que son cambios aceleradísimos, han llamado y han despertado la atención de los historiadores. Un evento que nos muestra que somos una aldea global, ¿no? Y en ese sentido creo que la meteorología es una ciencia que más que ninguna otra hace muchos años nos viene diciendo
Vivimos en un único planeta solo que comparte una atmósfera que es única Sí. y está completamente interligada en todos sus puntos, ¿no? Como decimos los meteorólogos, la atmósfera no tiene fronteras, ¿sí? Y lo Claro. que pasa en Finlandia repercute en algún momento en la atmósfera sobre, no sé, San Luis, sobre Claro. Mendoza. Bueno, una de las cosas que más impactó el coronavirus o la pandemia es algo que ya se estuvo hablando al comienzo de la pandemia, y es que repercute en la calidad de los pronósticos. ¿Por qué repercute? Porque se habló mucho de la disminución en la cantidad de vuelos. Cada avión que está volando por cualquier parte del mundo está continuamente informando de las condiciones de la atmósfera por la cual está volando, ¿sí? ¿Por qué los meteorólogos necesitamos esa información? Disminuyó. Disminuyó, claro, hay menos Claro, vuelo, mucho entonces menos no datos. tenemos datos. Vos imaginate que Mirá. según... Yo me acuerdo de la app esa que te muestra los aviones, que no había ninguno. Claro. Ahora la debería volver a chequear, pero me acuerdo que al principio era como, Bueno, mirá, no pasan mal los aviones. Ahora algunos países retomaron los vuelos, no en los mismos niveles de vuelos que tenían antes, pero ya tienen bastante vuelos, otros países todavía siguen sin vuelos. Según los datos, la cantidad de vuelos en este 2020 disminuyó, hay 4 millones, un poco más de 4 millones menos de vuelos de los que había para el mismo tiempo el año pasado. Esto quiere decir que los vuelos de aviones disminuyeron alrededor de un 60 o 70%. Por día esos aviones mandan alrededor de 800.000 datos de las condiciones meteorológicas, ¿sí? De temperatura, humedad, presión de sus vuelos. Esto quiere decir que disminuyó en esta pandemia la cantidad de datos que nos enviaban disminuyó alrededor de un 90%, ¿sí? O sea que estamos ahora trabajando con el 10% de datos que teníamos antes de la pandemia. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque imagínense que ustedes van al médico porque se sienten enfermos. El médico lo que hace primero es analizar diagnóstico. El diagnóstico, Claro. todo lo que tienen. Les toman la revisan. fiebre, les revisan, no La sé, presión. la presión, les tienen que sacar una radiografía, les hace una radiografía, hace un monitoreo, ¿sí? Hace Claro. Sí. toma todos tus datos y a partir de ahí elabora el diagnóstico de cómo va a evolucionar o cuál es la enfermedad que vos podés tener. Los meteorólogos hacemos lo mismo. Tomamos un montón de datos de la atmósfera de todos lados para decir, bueno, la atmósfera ahora está así. Ahora yo te voy a decir cómo va a cambiar, porque si decirte cómo va a cambiar tenemos que partir de algún lado. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, la pandemia lo que hizo es que los datos de aviones ya no los tengamos. Y los datos de aviones son los únicos datos que nosotros teníamos de la atmósfera más alta. Mira. Porque además, no solamente disminuyeron los datos de aviones, sino que también disminuyeron los datos de superficie. Porque con la pandemia, muchos países también... muchas personas que trabajan en las estaciones meteorológicas, que son las que toman los datos, tuvieron que aislarse y ya no pudieron ir a su puesto de trabajo a hacer las observaciones. Por suerte en Argentina la meteorología se declaró como un trabajo esencial y es uno de los pocos países del mundo que siguió manteniendo casi el 100% de los datos En de tierra. superficie en tierra que se enviaban. Perfecto. La verdad que me sorprendió muchísimo, no tenía idea. Es súper interesante. Hagamos entonces ahora una reflexión, cada uno desde su disciplina, con su tecnología, Sergio Historia, Cindy Metrología. Dale. Una primera reflexión con respecto a la disciplina en sí misma es que se paralizó bastante la investigación, porque estaban cerrados los museos, estaban cerrados los centros en donde está la documentación. Sí. O sea, fue un año más de reflexión que de investigación del material concreto. Estaban cerrados los museos, e incluso la posibilidad de entrevistas disminuyó, aunque eso... Tal vez se escribió más. En las ciencias duras muchos publicaron papers que tenían ahí para hacer más adelante. Tal vez en historia pasó También que se hubo escribió una más. brecha de género, ¿no? Porque las tareas También. de cuidado Hubo una enorme recayeron brecha de género, mucho en las investigadoras mujeres. Pero al mismo tiempo es verdad que esta explosión que te obliga a pensar socialmente, ya es como hasta los que no tenían la costumbre, están pensando en forma social, ha dado nuevas hipótesis a granel. Es impresionante porque muchos, en lugar de escribir una investigación en la forma tesis, han escrito ensayos. Claro. Porque el Y ensayo te incentiva libera. también. Claro, la soledad, estás ahí en tu casa, me imagino. El ensayo te libera de andar probando todo lo que decís. Claro. Pero eso no quiere decir que no se te ocurran ideas que después vas a poder probar. Está bien. Interesante. Y en ese sentido ha sido muy fértil Buenísimo. este año pandémico. Consu.
Bueno, como les conté, los procesos de digitalización se aceleraron, por lo cual hubo un fuerte trabajo en el sector, en el desarrollo de la tecnología y por suerte todos pudimos trabajar de nuestras casas, todos pasamos a trabajar de nuestras casas, como contaba Cindy, o sea, nosotros pudimos hacer. Claro, los que trabajan en tecnología se pudieron pasar lo más bien. Dejamos la oficina, que la extrañamos un poco, pero lo pudimos hacer bien y de manera normal. Hubo mucha gente que detectó como grandes avances en la productividad, en cómo se desarrollaba la tecnología. Hubo otras que vieron una disminución de la productividad, pero también vimos que a las mujeres, y sobre todo a las mujeres con hijos y con familia, se vieron un poco perjudicadas porque, como decía Euge, las tareas de cuidado caen sobre la mujer y no solamente vimos la necesidad de diversificar los equipos de tecnología, sino que también vimos la necesidad de poner el foco en cómo generar condiciones para que todos y todas podamos trabajar desarrollando tecnología de manera colectiva. Excelente. Cindy, ¿tu reflexión final? Antes que una reflexión, es más que todo una preocupación la que a mí me genera esta pandemia, y es el tema de que se dejó bastante relegado todo lo referido a la crisis climática, ¿sí? Cambio climático, calentamiento global. La pandemia puso a este tema, que estaba en agenda y venía creciendo en los últimos años, lo dejó en un segundo plano, ¿sí? Mitigar o trabajar para mitigar los efectos del cambio climático durante este 2020 no fueron importantes, ¿sí? Y va a ser bastante complicado, difícil de volver a impulsar otra vez que el cambio climático vuelva a la agenda de todos. Vamos a tener más pandemias y más problemas. Además, bacterias resistentes a antibióticos, o sea que claro. El clima es un problema global del cual hay que encargarse porque si no tiene consecuencias muy terribles. Claro, es como vos decís, o sea, además sabemos que el cambio climático favorece para la aparición de nuevas pandemias. O sea, hay una relación que está estudiada, que cambio climático puede generar nuevas pandemias. Claro. Entonces... Me encantó este nuevo formato de conversar de forma interdisciplinaria. Hacerlo todos los días. Quién sabe, la quinta temporada habrá más conversaciones así con un panel de especialistas de lujo como los que tenemos acá, ¿no? Impensables. Los impensables. Muchísimas gracias, Cindy, Sergio, Consu. Así que nada, y qué lindo tenerlos en esta cuarta temporada con nosotros. Gracias. Igualmente. Nosotros nos vamos a un corte, pero enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la televisión pública. Ya volvemos, quédense ahí. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia, y como recordarán, este año, en la cuarta temporada de la Liga de la Ciencia, tuvimos una nueva sección a la que llamamos protagonistas. Y se trataba un poco de que todos ustedes conozcan a los protagonistas que quizás no estaban en la primera línea, no eran los médicos y médicas que estaban en la primera línea de la lucha contra la pandemia, pero que habían reconfigurado su vida para investigar o para diseñar prototipos o para diseñar artefactos que ayudaran a esta lucha contra este coronavirus, y tuvimos que armar una sección especial, se llamó Protagonistas, para que ustedes los conozcan. Y hoy vamos a tener a alguien acá, en el piso. Claro que sí, estuvimos mostrando mucho los desarrollos, desde test, pasando por materiales de insumo médico, o por respiradores, o por camas para terapia intensiva, todo tipo de desarrollo que hicieron en país en tiempo récord, gracias a la contribución de estos verdaderos protagonistas. Así que para nosotros es un orgullo hoy que esta última protagonista de esta temporada sea acá, en el estudio. Un enorme placer recibirla. Guadalupe, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Guadalupe, en Costa Navarro, trabaja en la Fundación Iptoleluar en el desarrollo de los test serológicos COVID-AR, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, contanos cómo fue desde abril, no sé, desde marzo. Desde marzo, sí. O sea, nuestro laboratorio se centra en el estudio de dengue y de Zika, nada que ver, son virus distintos, tienen algunas cosas parecidas, pero trabajamos en otra cosa. Y en marzo, bueno, cae Andrea, que es mi directora, y nos dice, bueno... Vos sos estudiante de doctorado, Yo soy estudiante de doctorado. Y Andrea Gamarni, que es mi directora. Claro, yo estoy haciendo el doctorado, estoy en el cuarto año. Bien. Qué movidito tu doctorado. En general no pasan estas cosas. Y yo estaba haciendo experimentos de mi doctorado en marzo, con dengue, con Zika, y viene Andrea y nos dice, bueno, pónganse a leer de coronavirus.
Claro. Sí, no queda otra. Nos ponemos a estudiar y nos dice, bueno, la idea que tenía de hacer un test serológico que iba a ser muy importante en etapas más avanzadas de la pandemia. Y un test serológico detecta anticuerpos para saber si alguien estuvo o no enfermo, ¿no? Exactamente, es un test que se usa una muestra de sangre y en esa muestra se analiza si esa persona estuvo en contacto con el virus previamente. Claro. A ver si tiene anticuerpos. Bien. ¿Y cómo fue ese vértigo? Porque además, Lick, en una nota decías que el laboratorio se transformó casi en una fábrica. Sí, no, fue muy loco porque, a ver, nosotros hacemos lo que es biología molecular del virus, de los virus de dengue y de zika. Entonces, las escalas de trabajo son completamente distintas. Uno trabaja a la escala de microlitros, que eso es la millonésima parte de un litro, y acá pasamos a la escala de litros. Wow, cambiaron de pipeta, digamos. En el doctorado un poco trabajaba con esto que es producción de proteínas virales, que son partecitas del virus. Entonces fue un poco adaptarlo, bueno, listo, proteínas de coronavirus, cómo lo hacemos, cómo lo adaptamos, cómo lo escalamos. Fue una puesta a punto larga y difícil porque es eso, es como ir poniéndolo a punto, es ir, digamos, prueba y error. Y además la rapidez con lo que se trató de hacer, que fue eso, trabajando todos los días, muchas horas, y largando el plan A, el plan B y el plan C al mismo tiempo para que nada falle. Entonces fue como el triple de trabajo, pero bueno, se llegó. Y cuando pudiste ver que funcionaba, que en meses nomás tenían ahí una herramienta que salió aparte en todas las noticias, que es un orgullo nacional total, y que vos decías, no, yo contribuí porque ya me había formado en virología molecular y pude dar, no mi granito de arena, porque vos hiciste más que un granito de arena, pero ¿qué sentiste? Fue muy loco. Me recuerdo el día de la primera vez que medimos una de las placas, esas son como si fuera, sí, como tiene pocillitos, una placa con pocillitos chiquititos. Como una hueverita, ¿no? Sí, como una huevera, pero de 96 espacios. Y la primera vez que la medimos y vimos que funcionaba, fue como, no lo podíamos creer. Fue mucho trabajo hasta llegar a ese punto, que es una articulación de un montón de factores, no solo nosotros en el laboratorio, sino el laboratorio Lemos, que es la empresa que ensamblaba y generaba las placas, los hospitales, que eran los que nos daban las muestras para que las probemos. O sea, fue un montón hasta que se llegó ahí. La verdad que ese día... ¿Qué hicieron ese día? ¿Estaban todos ahí en el laboratorio? Sí, nos volvimos locos. Y más cuando salió el kit y lo teníamos, la cajita armada con la etiqueta que decía Covidar. Claro, los famosos Covidar ahora, ya famosos Covidar. ¿Y tienen tiempo ahí en el grupo de como festejar o darse el tiempo a disfrutar del momento, de una perspectiva un poco más amplia, más allá de la emergencia del momento? No sé, disfrutar por lo menos de poder contribuir con todo el conocimiento que han generado a lo largo de estos años en algo además tan importante, porque estos test se utilizaron por todos lados, los Covidar, ¿no? Sí, o sea, medio que los meses del desarrollo en sí, de la producción, no fue fácil disfrutar del tema porque era mucho trabajo, era un grupo que estábamos todos tirando para el mismo lado y era como concentración total casi, todos haciendo exclusivamente eso. Recién ahora, creo, ponele este mes o el mes pasado, nos están cayendo las fichas un poco. Y estamos empezando a hablar un poco de esto, de decir, qué loco, ¿no? Cómo está llegando a todas las provincias. Nos llaman de, no sé, San Luis, de Neuquén, de Tucumán, no sé, y es así, de todos lados nos dicen, tipo, gracias. Es una locura, increíble. Última pregunta, ¿cómo sigue el doctorado? Y bueno, todavía no lo retomé. ¿No sabés? No sé. No sé. La verdad... recién ahora estamos tratando de retomar los cuadernos. Yo tengo cosas escritas el 16 de marzo. ¿Qué estaba haciendo? No sé. Sí. Te agradecemos un montón. Nos encanta conocer a los protagonistas y los invito a los dos a que vayamos a ver todos los protagonistas que tuvimos en este año. ¿Te parece? Vamos a verlo, dale. Dale, vamos.
último bloque del último programa de la cuarta temporada de la Liga de la Ciencia y como no podía ser de otra forma, tenemos una súper sorpresa. Está con nosotros el dúo más nerd, iba a decir de la televisión argentina, pero me animo a decir que es el dúo más nerd de la televisión mundial. Dudo que haya otro programa de televisión con dos nerds como ellos. Claro que sí, son Rodolfo Curcha y Esteban Greenman, los columneros. ¿Cómo andan? Epa, lo encontraron, lo vieron, Rodolfo. A ver, contales. ¿Qué pasó? Sí, que nos dejaron esto acá arriba de la mesa. Trajimos unos rompecabezas para la fiesta nerd, para que resuelvan. Les cuento, Eugenia, con esas 3 piezas tenés que formar una letra E de imprenta mayúscula. Andrés, sí. Con esas 3 piezas tenés que formar una letra A de imprenta mayúscula. No, ay, qué tierno. Sí, es tierno, pero lo tienen que resolver. Qué lindo, hay que resolverlo. Bueno, igual quédense tranquilos que después les voy a contar la solución. Ah, bueno, muy difícil, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Esto. Sí, más o menos. A ver, lo que nos gustaría al mismo tiempo, Andy, es que vos, si podés, que vos conocés de neurociencia y demás, que sos especialista en eso, que nos cuentes qué te provoca ver alguien resolviendo un juego de ingenio. Claro, no. A mí una de las cosas que me encanta de los juegos de ingenio y que por eso también me gusta mucho lo que hacen ustedes es que como todo lo que requiere esfuerzo mental y concentración y pensar, es algo que ayuda a mantener en forma el cerebro, que es lo que queremos todos. Porque creo que la pregunta que más me hacen cuando saben que estudio neurociencia del aprendizaje es ¿cómo hago para mantener mi cerebro en forma? Porque todos queremos llegar a edades adultas lo más avanzado posibles sin que el deterioro cognitivo que ocurre naturalmente con la edad ocurra o que ocurra lo más tardíamente posible. Buenísimo. Y no hay mejor forma de hacerlo que haciendo esfuerzo intelectual y mental todo el tiempo. Y esto es como el ejemplo típico de, claro, que si cualquier persona que esté constantemente concentrada haciendo esfuerzo mental para resolver cualquier problema, inclusive este tipo de problemas, juegos de ingenio, es fantástico. Aparte son divertidos. A mí me atrapó. Yo estoy tratando de sí, pero estoy pensando en cómo armar mi letra E. A mí me distrajeron y estoy viendo cómo... Pueden seguir intentando. Pueden seguir probando. Nosotros, mientras tanto, les vamos a contar de nuestras remeras y que les va a servir como pista por ahí para resolver esos rompecabezas. Presten atención. Miren, me gusta. Acá aparentemente se ve como si hubiera un triángulo, pero es una ilusión óptica. Esto lo descubrió el psicólogo italiano Gaetano Canizza en el año 1955. Si ustedes prestan atención, si yo tapo acá, no hay un triángulo, es todo blanco. Pero el cerebro hace que se vea un triángulo. Como que salta así, como que resalta. Exacto, un triángulo que resalta, en realidad no está. Sí. De hecho, este psicólogo, inclusive, una de las cosas que dice es que si uno lo mira, hasta parece más brillante el triángulo central que no existe al resto de la imagen. Exactamente. Sí, es increíble. No tenés un cubo ahí. Bueno, y acá hay un cubo, exactamente, que no es tal, porque en definitiva donde está el cubo son simplemente remera. Lo que dibuja el cubo son estos círculos que están estratégicamente surcados por líneas que dan la sensación de que hay un cubo en 3D, ¿no es cierto? Y si se fijan, hay una cosa similar que lo pueden ver aquí. O sea que esto puede ser que lo de afuera de la E. Sí. Muy bien. Y acá tienen otro ejemplo que también los va a ayudar para resolver esos rompecabezas, que es lo mismo. Un hexágono, una pirámide. Hay tetraedro. Exactamente. Es una pirámide que tiene estos círculos que lo que hacen en realidad es mostrar como que hay una pirámide. La pirámide no está. Sí, claramente no está. Esto también es fascinante desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? Que como el cerebro construye realidades a partir de pistas que tiene. Está todo relacionado con eso. Y ahora les voy a mostrar la solución del rompecabezas. No. A ver. Pero yo sé que no mires. Tápate los ojos. Como quieran. Dale, está bien, pero estaba ahí, que conste que estoy a pasito nomás. Bueno. Ahí está. Entonces, con las 3 piezas, ustedes arman la sombra de las letras y con eso el cerebro hace que se vea una letra E mayúscula de imprenta, una letra A mayúscula de imprenta. Claro. Tal cual, mirá. Esto está íntimamente ligado a el tema central por el que vinimos. Exacto. Que se llama pareidolia. Un tema que le encanta a Euge. Donde, me encanta, a mí eso me fascina. Yo veo caras donde no las hay. Es fantástico, ¿no es cierto? Sí. En realidad es lo que van a ver ahora son imágenes que ilustran un poco lo que les queríamos decir, ¿no es cierto? Ustedes acá ven caras, tal vez. Bueno, no hay ninguna cara, por supuesto. ¿Qué pasa? El cerebro lo que hace es buscar imágenes similares que tiene guardadas en su memoria y cuando ve algo parecido automáticamente lo identifica como eso, aunque no lo sea. Claro. ¿Sí? Aparte hay una región del cerebro específica que detecta las caras. O sea, nuestra supervivencia depende de ver caras porque somos personas sociales, somos un animal social, entonces somos muy buenos para ver caras y hay toda una región del cerebro que se especificó en 2 puntitos. Un puntito más abajo, rayita
Y ya está, es una cara. Por ejemplo, cuando somos educados empieza a recordar la forma de las letras. Muy bien. Correcto. Muy bien. Y también en la pareidolia se tiene mucho en cuenta culturalmente de qué sector del mundo, de qué parte del mundo es la persona, porque por ahí una persona en una imagen ve algo y otra persona ve otra cosa. Depende de la cultura que tenga, cómo está formada y demás. Bueno, las hemos separado en temas simplemente para ser un poco más ordenados, pero en realidad ustedes pueden encontrar donde quieran. De hecho, instamos a los televidentes, si quieren, a que manden pareidolias donde la vean, que en realidad hay en todos lados y cuando te pones a mirar más ves. Sí. Bueno, podemos avanzar si quieren y vamos viendo las otras. Sí. No, está buenísima. Bueno. Mirá la banana. Para, ¿qué eso es una banana de la derecha? Sí, el perro. No, esta es muy buena. Bueno, les cuento un secreto con esta galletita. Nosotros estábamos con Esteban preparando el programa y en un momento estoy merendando y agarro esa galletita y digo, no lo puedo creer, esta es una cara, me persiguen. Increíble. Se reía de vos. Comienza a pasar eso. O sea, esa foto es tuya, la sacaste vos. Sí. Mirá vos. No, esta me encanta. No, el rallador es muy bueno. Claro, mirá. Qué gracioso. Así también se explica que las personas vean caras a veces de, no sé, de personajes famosos en la tostada. Es muy común que se vean imágenes religiosas, inclusive. Porque la gente tiene muy grabadas las imágenes religiosas, los que son muy devotos, y realmente ven imágenes religiosas donde no las hay. En manchas de humedad, en las nubes, en piedras, en la corteza de un árbol. Es muy común. No, estas son buenísimas. No, este es igual al de la era del hielo, ¿no? Exacto, es el de la era del hielo. Y uno asocia rápidamente. Tal cual. Me gusta el secador ese que es como una bruja. Claro, está enojado. Y después lo tenemos a Pinocho también ahí. Sí, tal cual. Pero es que hasta uno le ve la expresión. Es increíble eso, hasta la expresión, ¿no? Y es automático. No es que cuando una persona se da cuenta si está alegre o triste sin hacer cálculos, simplemente notándolo, ¿no? Tal cual. Como decía Eugenia recién, uno tiene grabada ya que los ojitos así, con las cejitas para abajo, es enojo. Claro, claro. Ahí lo tenemos. Bueno, ay, qué gracioso con las bolsos. Mirá carteras. El rojo me encanta. Se adivina hasta una nariz. Se adivina una nariz en el pliegue de la cartera. Aparte, expresión contento, triste. Si esta cartera está contenta, está triste. Es increíble. Es un peligro este programa, porque después me voy de acá y voy a ver caras por todos lados. Bueno, eso también pasa. Yo en una época trabajaba con un microscopio mirando neuronas y veía neuronas por todos lados. Iba al bondi y el patrón del asiento delante eran neuronas. Y donde miraba había fractales y había neuronas. Claro. Bueno, y acá pasa algo también llamativo si miran, porque si bien hay 4 caras evidentes, son 4 caras caricaturizadas, completamente caricaturizadas. No son caras reales. Sin embargo, uno también tiene dentro de ese bagaje de información cultural que estas son caricaturas de caras, narigonas, pero son 4 caras. Es inevitable verlas. Con expresiones, todo. Me encantan las personalidad. Exacto. La segunda de la derecha está muy sorprendido, ojos bien abiertos y la boca en forma de son increíbles. Esta la amo. Me muero. Mirá la de madera, sí. Igual. Claro, la madera tenés un mundo de caras. Acá la avestruz se lastimó. Cuando chocó contra el árbol se lastimó, pero bueno. Mirá la avestruz. La avestruz es impresionante. Y en el medio parece un panda. Y la habilidad de haber encontrado un animal similar a la imagen, ¿no es cierto? Que también ayuda mucho a la ilustración de lo que es la pareidolia. No puedes no verlo. No puedes no verlo. Es increíble. El enchufe es todo un rubro. El enchufe es todo un rubro. Sí, tal cual. El enchufe es todo un rubro. Y también volvemos a las expresiones, ¿no? Enojo, sorpresa, contento. Increíble. Me encanta que tengamos este último programa de la 4ª temporada con esto, porque sé que Euge, desde que nos conocemos, ya le encanta este tema. Genial. Amo la pareidolia. Y sí, los invitamos a todos y a todas que nos manden donde ven caras en sus casas. Sí, por favor. Sería genial. ¿Y tenemos un videito final, puede ser? Sí, tenemos un videito final pareidólico. ¡Qué hermoso! Nos hicieron un video pareidólico. Yo veo una cara ahí. Para la Liga y para la TV Pública, en agradecimiento por estos meses maravillosos que hemos pasado aquí. No, qué lindo, gracias a nosotros. Me emociona, nos hemos divertido. Para todos, Gracias a todos. Y así es como se termina la 4ª temporada de la Liga de la Ciencia, pero hay mucha más ciencia y mucha más curiosidad. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos compartan dónde ven caras ustedes, que el mundo está lleno de cosas extrañas. Claro que sí, se termina esta 4ª temporada, la verdad, con un final de lujo. Muchísimas gracias. Una incorporación una vez más, increíble, los Column Nerds. Un aplauso gigante. Y para nosotros este año difícil realmente ha sido la Liga de la Ciencia un espacio maravilloso para seguir compartiendo aquello que nos apasiona, que es el mundo del conocimiento y la curiosidad, el mundo en definitiva de los nerds. Así que muchas gracias a todos ustedes también que nos siguieron
algunos sábados, todos los sábados, a todos ustedes que de alguna forma hicieron parte de la Liga de la Ciencia, como columnistas, como invitados, o como televidentes, o como comentaristas en redes sociales. Muchísimas gracias. La Liga de la Ciencia. Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un